Se reanudaron las audiencias en el marco del juicio contra Marcelo Macarrón por el crimen de Nora Dalmazos. Es la segunda semana, el quinto día de ronda testimonial y hoy la expectativa estaba puesta en la declaración de este hombre, de Juan Dalmazo, el hermano de Nora, que durante mucho tiempo fue querellante en la causa, pero que junto con su madre desistieron hace algunos días nada más de seguir con esa figura. El hermano de Nora hizo ruido en su declaración por el nombre que puso sobre la mesa. Apuntó directamente contra Daniel Lacase, el reconocido abogado riocuartense que fue el primer abogado de Marcelo Macarrón y además era o es un amigo de la familia. Bueno, él dijo que hubo personas que no fueron investigadas, el fiscal le pregunta a quién se refería y ahí pronuncia el nombre de Daniel Lacase. Lo cierto es que el hermano de Nora Dalmazo llegó poco antes de las 10 de la mañana a la audiencia, estuvo declarando durante 2 horas y media y además, bueno, de referenciar este nombre, lanzó críticas a la investigación, a todo lo que tuvo que ver con el proceso judicial y, como lo decías, dio a conocer los motivos por los que decidieron renunciar como parte querellante. Bueno, concretamente esto fue lo que dijo Juan Dalmazo en sus más de 2 horas de declaración frente al jurado. En esta causa no se investigó a Daniel Lacase, esto ante la pregunta del fiscal Julio Rivero, y además dijo, Lacase es una persona con muchos vínculos políticos y era amigo de la familia. Lacase fue el primer oportunista que tuvo un rédito por la muerte de mi hermana y aprovechó para pasar algunas facturas por peleas anteriores. Bueno, así referenció el nombre del primer abogado que representó a Macarrón, aunque no dio muchos detalles al respecto. También apuntó contra la investigación con críticas. Dijo, hay muchas fotografías de Nora que no fueron tomadas correctamente y se minimizó el crimen. Se cometieron errores porque minimizaron el crimen y se perdió el norte de la investigación. Y en ese mismo sentido habló de lo que fue el comienzo de esta investigación, ¿no? Y las distintas líneas que surgieron en un principio, apuntando a un crimen sexual que podría haber sido perpetrado por un amante. Dijo, se plantaron amantes, incluso antes de que asesinaran a Nora. Dijo, tengo entendido que en los tribunales se hablaba de la relación entre Nora y Rafael Mañasco desde antes que asesinaran a mi hermana, relación que quedó probada que nunca había existido, ¿no? Que se había tratado de un rumor y que no había existido una relación entre estas personas. Además, se refirió a los motivos por los que decidieron renunciar a su rol de parte querellante. Dijo, al principio tuvimos querella y terminó de una manera inesperada. Una amiga de la familia vino a contarnos que Esteves, que era el abogado que los representaba, había recibido a Rohrer y a su hijo para decirle que su padre no tenía nada que ver con la muerte de Nora. Después renunciamos a dicha representación. Bueno, y respecto a la querella, luego ratificó lo que ya se había dicho, que por cuestiones de salud, su madre, que sufrió un accidente cerebrovascular, no podía hacerse cargo del proceso o enfrentar el proceso, y en ese marco todos en familia decidieron renunciar a la querella que iba a estar representada por una de las abogadas que integra la asesoría letrada de los tribunales. Esto pasó durante la mañana, luego hubo un cuarto intermedio, también durante la tarde se escuchó la declaración testimonial de Jorge Grassi, que era primo de Nora Dalmazo y fue una de las primeras personas en llegar también allí a la casa de la calle 5 de la Villa Golf, porque se encuentra radicado, vive muy cerca de allí. También la esposa de Jorge Grassi, y la ronda de testimoniales cerró con la presencia de Silvia Magallanes, que en aquel entonces era la pareja de Daniel Lacase, era una persona cercana a Nora Dalmazo, una amiga, pero además fue la persona que le comunicó a Daniel Lacase y a través de él a Marcelo Macarrón de que algo había pasado con Nora. Está Jorge Dominici con nosotros, hasta hace algunos momentos ha estado en los tribunales siguiendo los detalles de estas declaraciones. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto saludarles. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estaba siguiendo atentamente lo que expresaban acerca de lo que había ocurrido durante la jornada de hoy. Sin duda alguna, las palabras de Juan Dalmazo fueron las palabras más importantes escuchadas en la jornada de hoy, pero no solo porque mencionó el nombre de Daniel Lacase, sino por
todo lo que tiene que ver con sus críticas a la investigación. Uno de los detalles que planteó con relación a este tema, a la investigación desarrollada por la justicia, fue que le llamó poderosamente la atención que algunos testimonios se tomaban en los tribunales, mientras que a otros se los tomaban en otros lugares. Eso le hizo pensar, de alguna manera, decía Dalmaso hoy, que no se estaba en el rumbo correcto para llegar a buen puerto y finalmente poder determinar quién o quiénes habían asesinado a su hermana, entre otros conceptos que ustedes ya han repasado. Posteriormente, Jorge Grassi, como también su esposa, Malenka Gavasa, bueno, aportaron distintos aspectos vinculados principalmente a la escena del crimen, a lo que había pasado realmente en aquella oportunidad cuando llegan a la casa de la calle 5. Recordemos que tanto Grassi como Gavasa fueron, entre otras personas, los primeros en arribar al lugar y tomar contacto con la escena del crimen. Y por ende, los primeros también en comenzar a comunicar lo que había ocurrido y lo que estaba pasando en ese lugar. Y esta quinta audiencia de la jornada del martes culminó con el testimonio de Silvia Magallanes, quien fue, cuando se produjo el asesinato de Nora Dalmaso, era por aquel entonces novia de Daniel Lacase, que dijo Magallanes que en realidad ella conocía a la familia Macarrón, que de hecho habían compartido algunos encuentros, tanto en oportunidad de celebrar el cumpleaños 50 de Daniel Lacase, como también otros encuentros sociales que de alguna manera los acercaban a este núcleo familiar. No obstante, la relación más fuerte se daba especialmente entre Lacase y Macarrón, o el núcleo familiar de Macarrón. Jorge, Claro. Sí. vamos a ir con algunos textuales, ¿te parece?, de lo que dejó la declaración de Silvia Vamos a Magallanes, que repasarlos. como decíamos antes fue la persona que se encargó de comunicar que algo había pasado con Nora en esa jornada de noviembre del año 2006. Bien, bueno, dijo hoy en declaración Daniel Lacase, vivía en la calle 11 del barrio Golf y de casualidad pasé frente a la casa de Nora. Fue allí cuando Malenka me para y me pregunta dónde está Daniel porque Nora se ahorcó o se suicidó. Bueno, una de las primeras versiones que se dio a conocer en aquel momento y que hoy también cuestionaba Juan Dalmaso. Llamé a Daniel y pregunté si Marcelo estaba cerca, que había pasado algo horrible. Además, se le preguntó a Silvia Magallanes por los supuestos amantes de Nora. En algún momento, Jorge, vos los vas a confirmar o no, a Silvia Magallanes se la señalaba como la persona que había puesto el nombre de Rafael Mañasco como uno de los amantes de Nora Dalmaso. Ella hoy dijo que jamás se mencionó la palabra amante y el nombre de Rafael Mañasco, y además dijo, de mi boca nunca dije que a Nora la mató el amante y que se trataba de Rafael Mañasco. Sin embargo, allí, Jorge, hoy en la audiencia se remarcó que en marzo de 2016 se había manifestado lo contrario o había puesto en duda esta cuestión. Sí, les cuento que fue así. Cuando presta su testimonio Malenka Gavasa, ella menciona que se encuentra con Silvia Magallanes cuando pasa esta última con su vehículo frente a la casa de la familia Macarrón, ya por supuesto conociendo Malenka, la esposa de Jorge Grassi, lo que estaba ocurriendo. Se le preguntó a la señora Gavasa si en algún momento se había hablado de amante o amantes y si acaso se había mencionado el nombre de Rafael Mañasco. Dijo que no. Posteriormente se hizo lo propio con Silvia Magallanes. ¿Qué ocurre? Silvia Magallanes en la audiencia de hoy dijo que no era así, pero resulta que en la declaración de marzo de 2016 ella habría manifestado otra cosa, es decir, habría señalado que había expresado tal cosa. Es por eso que de alguna manera no coincidía lo declarado en marzo de 2016 con lo que hoy se pudo escuchar
allí en el tribunal, en la Cámara Primera del Crimen. Pero en realidad no fueron los únicos testimonios o de alguna manera las únicas expresiones que en realidad no coincidían con lo que había declarado en 2 ocasiones con anterioridad. Pero sigamos repasando si tenemos más placas. Sí, no, Jorge, consultarte si alguien en la audiencia la interpela por estas contradicciones. Alguien le dice, bueno, pero usted en otros momentos dijo otra cosa. ¿Sucedió eso? Supuesto. Por supuesto, lo hace el fiscal como también la defensa. Y cuando hay dudas, porque a veces indudablemente que los testigos, apoyándose un poco en el paso del tiempo, que dicen, bueno, la verdad que no recuerdo, o puedo, o no fue así. Y entonces cuando surge algún tipo de contradicción o que no hay coincidencia entre lo que se declaró oportunamente, es decir, años anteriores con lo que se expresa hoy, entonces directamente se recurre a las declaraciones realizadas en su momento y firmadas por los testigos, y allí entonces se da lectura a las mismas para tratar de echar luz sobre el tema. Bueno, por último, Jorge, rescatamos una frase de la declaración que de alguna manera le sirve al viudo, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que, según Silvia Magallanes, que podríamos decir era una persona cercana, no había desavenencias familiares entre Marcelo Macarrón y Nora. Ella dijo, el matrimonio de Nora y Marcelo se llevaban bien, Nora era una persona cariñosa y amorosa, y Marcelo una persona siempre presente. Mira, te digo, Martín, que todos los testigos que han pasado y a quienes tal vez se les ha consultado por este aspecto, es decir, por la relación que existía en el matrimonio Macarrón-Dalmaso, todos han señalado que tenían una muy buena relación. Y en realidad hoy quienes también estuvieron, algunos de los testigos que hoy se escucharon, señalaron exactamente lo mismo. Bien. Incluso, por ejemplo, se le preguntó a Silvia Magallanes si sabía por qué estaba sentada allí y por qué estaba imputado Marcelo Macarrón, y si acaso ella tenía algún elemento que le hiciera pensar que Macarrón podría ser responsable de esta acusación, y dijo que no tiene absolutamente nada. Bien, mañana, Jorge, ¿cómo sigue? ¿Tenés información? No tengo información acerca de quiénes son los testigos que van a pasar mañana en esta segunda audiencia de la semana y sexta de este juicio oral y público, pero no obstante, seguramente, bueno, se seguirán escuchando otras voces que seguirán haciendo sus aportes. Te digo que para hoy incluso se había hablado de la posibilidad de un careo, que bueno, finalmente no ocurrió, y también se hablaba de la posibilidad de convocar nuevamente, en algún momento yo lo mencioné, a Adrián Radaeli, pero después se suspendió el careo y entonces ya Radaeli se retiró. Bien, Jorge, muchas gracias por tu reporte. Un gusto como siempre. Hasta luego. Chau, hasta luego.